Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 2 de la opción A del año 2014 del examen de junio. Fijaros, en la primera pregunta me dicen ¿en qué grupo y en qué periodo se encuentra el elemento cuya configuración electrónica termina en 4F14, 5D5 y 6S2? El determinar a qué periodo se corresponde siempre es sencillo, puesto que el periodo viene determinado por el mayor valor del número cuántico principal. Así, en este caso está claro, en la capa de valencia el mayor valor que encontramos es el 6 y por tanto tiene que tratarse de un elemento del sexto periodo. Claro, nos tiene que llamar también la atención que por qué aparecen los electrones o los orbitales F, 4F y los 5D en este nivel. Es más, es muy importante saber cuál va a ser el electrón diferenciador para poder determinar en qué grupo está entrando el último electrón. Fijaros, y es muy importante. La primera cosa que tenemos que tener claro es que el periodo 6 comienza a llenarse con los electrones del orbital 6s, que en principio al estar los F y los D vacíos tienen menor energía. Sin embargo, en el momento en que entra un electrón en un orbital 5D, los orbitales 5D pasan a tener menos energía que los orbitales S, 6s, y por tanto empezarán a escribirse antes que ellos. Pero en este nivel ocurre algo muy importante y es que empiezan a llenarse el grupo de los lantánidos. Son unos elementos que tienen una peculiaridad y es que tienen su posición alternada. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen más energía que los D, pero en el momento que entra en un orbital F el primer electrón, pasan a ocupar su sitio desde el punto de vista energético, puesto que tendrán menor energía. Y a continuación, aquí es donde viene la parte interesante. Fijaros, seguiremos llenando el orbital F por completo hasta que se alcanzan los 14 electrones y seguidamente seguirán llenándose los orbitales D. Así, el orbital último que se está llenando es un orbital 5D, ¿vale? Que como hemos visto en nuestra tabla periódica se corresponde con un elemento del grupo 7 y más concretamente con el grupo del renio. Fijaros en esta pregunta qué cosas más importantes. 1. El periodo se determina por el mayor valor del número cuántico que encontramos. Y 2. Para determinar el grupo tenemos que encontrar lo que se denomina el electrón diferenciador, es decir, el último electrón que ha entrado dentro de la configuración. Tenemos que tener en cuenta que en el momento que empiezan a electrar electrones tanto en orbitales D como en orbitales F, ellos pasan a ocupar su posición de menor energía dentro de lo que es la tabla. Bien, pues ahora con estos datos podemos pasar a la segunda, con esta aclaración podemos pasar a la segunda pregunta. Nos dicen, ¿sería posible el siguiente conjunto de números cuánticos? Pues lo primero que tenemos que tener muy claro es cómo se distribuyen los números cuánticos para que estén permitidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de los 4 números cuánticos, n puede tomar siempre valores naturales desde 1 hasta 7, que me va a marcar el nivel y los periodos. El número cuántico angular siempre tiene que ir un valor desde 0 hasta n-1, ¿vale? Y me va a determinar la forma de los orbitales, aparte también de la energía. El número cuántico magnético me va a decir cuántos orbitales degenerados tengo por cada número cuántico angular. Y finalmente lo que tenemos que tener en cuenta es el spin. Tenemos que tener muy claro que en un átomo no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. En el caso concreto que nos atañe, tenemos que descartar los números cuánticos 1, 1, 0 y 1 medio, puesto que el segundo valor, que se correspondería con el número cuántico angular, tendría el mismo valor que n, y eso nunca puede ser. Cuando n toma el valor 1, L siempre tiene que ser 0, ¿vale? Y por eso lo descartamos. Finalmente nos dicen, para la configuración 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, ¿se pertenece a un átomo en su estado fundamental? No, podríamos verlo de dos maneras, o bien escribiendo esa configuración y dándonos cuenta que el orbital 2p estaría incompleto, o bien hacer como nosotros vamos a ver. Fijaros, para un elemento como este con 11 electrones, la configuración adecuada tendría que ser
¿vale? Y de menor energía tendría que ser una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y por tanto, como para 11 electrones no tenemos la configuración de menor energía, sino que un electrón ha pasado a un orbital superior, diremos que se corresponde a un átomo con una configuración excitada. ¿Vale? Espero que os haya sido de utilidad, sobre todo la pregunta 1 es muy interesante, no dejar de perder de vista cómo se determina el periodo y el grupo a partir de la configuración electrónica, y en esta básicamente ver la diferencia entre un estado fundamental de menor energía y un estado excitado. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.